Se había hablado en los últimos días, en las últimas semanas, se especulaba sobre si acudiría a la procesión cívica. Sí, perdón. A la procesión cívica. La vicepresidenta y portavoz del Consell había dicho que en principio sí que se contemplaba su asistencia, claro. pero me gustaría que confirmase usted si... Sí. Una procesión cívica, y estoy convencido que todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica. Sí, buenos días, presidente. Buen día. ¿Hay alguna novedad respecto al escenario que va a acoger los actos del 9 de octubre? Lo digo porque también dijeron ya que iba a ser aquí en el Palau de la Generalitat, pero no sé si se está reconsiderando, precisamente por la cantidad de gente que tiene que venir, dividirlo en 2 días. Haremos el mayor esfuerzo logístico para tratar a todo el mundo de la mejor manera posible. Es verdad que ya sabéis que los anuncios de los premios, etcétera, están por llegar, se harán próximamente. Pero es verdad que es un año muy especial para nosotros, de manera, no sé decir si exclusiva o monográfica o desde luego absolutamente prioritaria. Lo que pasó el año pasado, el 29 de octubre, en la Riada, nos marca y tiene que marcar necesariamente el 9 de octubre. Así que haremos, todo el equipo está preparado para atender a todos los invitados y a muchos premiados, porque tenemos a mucha gente a la que reconocerle y agradecerle el esfuerzo tan extraordinario, no solo desde el punto de vista de instituciones, sino también desde el punto de vista social. A muchísima gente, que les queremos agradecer como pueblo agradecido que somos, a gente de la Comunidad Valenciana y a gente de fuera de la Comunidad Valenciana. Vamos a hacer el mayor esfuerzo y vamos a pedir la mayor colaboración a todos para que salga lo mejor posible, porque es un 9 de octubre que llevamos muy en el corazón todos.